cosas que perecerán. Te digo una cosa, yo sé, Jesús nunca te dejará. No hay otro Amigo amigo más fiel y en él solo debes debes confiar. confiar. No, no dejes de luchar, porque Satanás se aprovechará. Y qué triste será volver A verte una vez más caído, herido y sin fe. No dejes de luchar. No, no dejes de luchar, porque Satanás se aprovechará. Qué triste será por verte una vez más caído, herido y sin fe. No dejes de luchar. yo sé que el Camino camino es es muy muy largo largo y y a que a veces veces la la carga carga es es pesada pesada y que es fácil poner la mirada en cosas que perecerán. Te digo Una una cosa cosa, yo yo sé, sé, Jesús Jesús nunca nunca te te dejará. dejará. No hay otro amigo más fiel Y y en en él él solo solo debes debes confiar. confiar. No No debes dejes de de luchar, luchar, porque Satanás se aprovechará luchará. y Y qué qué triste triste será será por volver ver, a verte verte una una vez vez más más caído, caído, herido y sin fe. No no dejes dejes de de luchar. luchar. No, no dejes de luchar, porque Satanás se aprovechará y y qué qué triste triste será será volver volver a verte una vez más caído, caído, herido herido y y sin sin fe. fe. No dejes de luchar. No, no dejes de luchar. No, no dejes de luchar. No, no, no dejes de luchar. No, Es pesada y que es fácil poner la mirada en cosas que perecerán. que el Señor le bendiga a todos ustedes de una manera muy especial. Cosa yo sé, Que le bendiga Jesús un paquetón. nunca te dejará. No hay Esta es su otro hermana y su amiga amigo Sandy más Perman, que le fiel saluda desde Alemania, y en él solo deseando que cada debes uno de ustedes se encuentren muy bien, confiar. sobre todo en el Señor. No dejes de luchar, porque Satanás se aprovechará. Y qué triste En el día será de ayer volver
posteé en mi página una historia muy preciosa, un testimonio grande que tocó profundamente mi corazón. Me quebrantó tanto, penetró hasta lo tuétano de mi hueso, hasta lo más profundo del alma. Y cómo lloré mientras lo leía. Porque fue lo que el Señor usó para ministrar de una manera poderosa a mi vida y darle respuesta a algunas cosas. Dios es soberano y está en nuestras vidas mucho más atento de cada uno de nosotros, de lo que nosotros podemos imaginar, aún de las cosas más simples, más sencillas, como también de la más grande. A veces pensamos que Él se ha olvidado de nosotros. Humanamente no entendemos muchas de las cosas que nos suceden. Sí. Y llega un punto en nuestras vidas que nos preguntamos, ¿lo habré hecho bien? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Fue de Dios? ¿No fue de Dios? Y tantas cosas. Sí. Especialmente cuando alguna de esas cosas, de esas misiones, no terminan como nosotros esperamos. Sí. No terminan siendo su testimonio glorioso que quizá otros desean escuchar y que nosotros deseamos testificar. Y podemos llegar a pensar, ¿de verdad está Dios en el asunto? ¿Estaba Dios en el asunto? Sí. Hay cosas que no entendemos, pero como está escrito en su palabra, que lo que no entendamos ahora, lo entenderemos después. Y mientras vamos caminando sin entender, tenemos que enfrentar mucho desafío, especialmente cuando los demás no entenderían. No. Y nunca lo entenderán. Hasta que el artista, como suelo decir, termine su obra. La historia decía así, o dice así. En el año 1921, David Flood, su joven esposa, y Suea, y su pequeño hijo de 2 años, dejaron Suecia rumbo al interior de África. Viajaban con otra joven pareja misionera. A estas dos parejas habían sido miembros muy activos. Cantaban en el coro de la iglesia. Suea tocaba el violín y era solista. Habían comprometido sus vidas a llevar el evangelio a las tribus perdidas de África. Estaban llenos de entusiasmo y optimismo, al punto que cruzaron las montañas del Congo a golpe de machete para comenzar su ministerio en un lugar todavía indeterminado para ellos.
Para su sorpresa, aldea tras aldea se rehusaba a darle entrada, convencido de que la presencia de aquellos blancos enojaría a los dioses y le traerían grandes problemas. Días de llevar sus pertenencias, hambrientos, débiles, oraban para que la siguiente aldea del otro lado de la montaña le permitiera desarrollar sus ministerios. Pero el jefe de la siguiente aldea aún fue más hostil que todos los anteriores juntos. Le pidió que se marcharan. En su biografía se lee: lucharon para llevar sus pertenencias hacia la cima y al establecer la tienda de campaña sabían que estarían demasiado cansados para levantar campamento otra vez. Decidieron entonces limpiar el terreno y construir una choza de barro, haciendo lo mejor que podían para soportar la hostilidad de los aldeanos. Durante las siguientes semanas de agonía, que se convirtieron en meses, David y Suet Flot lucharon con la lengua Swahili y junto a los Erinson trataron en todo lo que podían acercarse al jefe de la tribu, quien endureció aún más su posición. Los aldeanos tenían prohibido aún de visitar a los misioneros. Solo un pequeño niño se le permitía ir y venderle pollos y huevos. Mientras iba leyendo la historia, me imaginaba como si yo estuviese ahí, viendo en la vida real lo que estas personas estaban pasando. Estoy segura que si hubiese sido por oración, por ayuno, por lágrimas, las cosas hubiesen sido diferentes. Quizás hubiese sido en este tiempo que ellos se van a una misión así. Y muchos hermanos en la fe se enterarán de todo este trabajo que habían pasado. Hubieran llovido las críticas y los comentarios diciendo que eso no fue de Dios que se fueran, que eso no pudo haber sido Dios que lo mandó, que se equivocaron en la decisión. Solo los que hemos vivido la experiencia de saber lo que es orar, buscar el rostro y la presencia de Dios con el alma, con el corazón, y solo recibir silencio o ver la situación contraria a lo que se espera, sabemos lo que se siente. Ignorando que detrás de ese aparente no de Dios, ignorando que a pesar de ver la situación contraria y hasta pensar que quizás nos habríamos equivocado, verdaderamente Dios sí está en el asunto. Sí. La historia dice: David estaba sorprendido de la insistencia de su esposa, de que aunque no fueran capaces de entrar a la aldea ni alcanzar a África para Cristo, ella aún podía ganar a este niño para el Evangelio. Así que cada vez que el niño le visitaba, ella le demostraba amor y atención, hasta que los otros misioneros vieron como un día ella se arrodilló con el niño y le siguió en oración de arrepentimiento. El niño
tuvo que guardar como secreto su decisión, porque probablemente no le dejarían volver a visitarle. Para los otros, esta misión fue un fracaso. Sí. Un día, los Erinso decidieron dejar a los Flo y volver a la estación misionera que estaba cientos de kilómetros atrás. Más tarde, Suea anunció que estaba esperando su segundo niño. Estaba débil y David temía lo peor. Ya era tarde para viajar a través de la jungla del Congo. El niño tendría que nacer en la choza, en la montaña. Oh, qué fuerte, qué situación más fuerte. Qué situación tan fuerte. Pero en medio de esa situación estaba la mano de Dios. Sí, yo sé que estaba la mirada del Señor. Continúo. El niño tendría que nacer en la choza, en la montaña. El niño cristiano llevó esa noticia a la aldea y sorprendentemente el jefe permitió que una partera de la tribu colaborara. Estoy segura que quien cambió un poquito ese corazón de ese jefe tan duro fue el Señor. Pero en una situación así a veces es difícil verlo. Cuando el bebé ya estaba en fecha, Sweetflot se contagió de malaria. Cuando la matrona de la tribu llegó, Sue gemía de fiebre. Su niña nació y Sue susurró que se llamaría Aina, un clásico nombre sueco para las niñas. 17 días después, Sueaflo falleció. Desesperado y lleno de una amarga rabia, David enterró a su esposa de 27 años. ¿Cómo cuidaría a su pequeño de 2 años y a un bebé sin ayuda? Contrató a un hombre de la aldea y llevó a sus hijos a la estación misionera. Para él, habían terminado su ministerio, el evangelio y su relación con Dios. Hasta donde él sabía, Dios le había quitado la vida a su esposa y su ministerio no era nada más que una trágica pérdida. El problema era que al volver a Suecia, nadie podría cuidar de su pequeña bebé. Los Eriksson no habían podido tener hijos y David le ofreció la oportunidad de adoptar a Ina. Accedieron gustoso. Ahora David podía volver con su hijo, abandonar esta estación misionera para nunca más volver. De hecho, al dejar el lugar, nunca volvió su rostro atrás. Me imagino, esto pienso yo, que cuando llegó a su tierra muchos pensaron que no fue de Dios que se fuera. Me imagino que en este tiempo, si le sucediese algo igual a alguien,
también dijéramos, eso no fue Dios. Porque creemos que para que las cosas salgan bien, tiene que ser de Dios. Y muchas veces, aun siendo de Dios, las cosas no saldrán como nosotros la planeamos, la planificamos o queremos, sino todo lo contrario. Serán entrenamientos muy fuertes y muy dolorosos que tendremos que pasar. Nos sentiremos morir, pero esos entrenamientos son los que Dios usará para, a través de esos testimonios, levantar a otros, que otros sean alcanzados. Ese es el precio. Antes de que la niña Aina tuviera 1 año, Joe y Berta Erinson fueron envenenados por nativos. Y con 1 día de diferencia, ambos murieron. Aina se quedaba otra vez sin padres. Fue reclamada por otra pareja de misioneros que ya tenía su propia hija. Cuando tenía 3 años de edad, Aina y sus padres adoptivos dejaron África y se establecieron en la ciudad de Minneapolis, Estados Unidos, allá en Minnesota. Su nombre sueco fue cambiado a Aggie. Aina escribiría luego que, aun siendo niña, ella sabía que era diferente. Fue conocida como la hija de la misionera que murió en la montaña, rescatada por misioneros que fueron envenenados y realmente, como dice el título de su biografía, ser una niña sin país. Con el tiempo, Aina asistió al colegio bíblico North Central, donde conoció a un joven prometedor, Dewey Hurst, que entraba al ministerio. Pasaron los años. Aina no tenía ninguna información de su padre. Sabía poco de su pasado. Sabía el nombre de sus padres y de Suecia, pero poco más. No tenía tiempo de pensar en ello. Con un esposo y una familia, ocupaba en el ministerio. Su esposo había sido nombrado presidente de un colegio bíblico en otro estado. Un día, en forma inesperada, una revista sueca apareció en su buzón. No tenía idea quién la enviaba y, por supuesto, no entendía el contenido. Pero al pasar las páginas, una fotografía acaparó su atención. La foto de una pequeña cruz blanca enterrada con el nombre de Sueaflot. Saltó al automóvil buscando a un profesor sueco del colegio bíblico. 2 misioneros, caminando por la selva, llegaron a una aldea en el colegio Berga y tomaron esa foto. Averiguando en la aldea, le contaron la historia que reproducían en el artículo. También contaban que luego que los misioneros se fueron, el niño cristiano solicitó permiso al jefe de la tribu para comenzar una escuela. Gradualmente, este ahora joven muchacho fue maestro y líder. Enseñó el evangelio a todos sus estudiantes y luego sus padres y aún el jefe aceptaron a Cristo. Ahora esa aldea tenía 600 creyentes y una iglesia muy activa. Todo gracias al sacrificio y a la lágrima de David y primeramente de Sue. Aina no lo podía creer. Comenzó a llorar y agradecer a Dios por dejarles saber la verdad sobre sus padres y su sacrificio. Para el 25 aniversario de su boda, el colegio bíblico le dio al matrimonio Hurst un boleto para visitar Suecia, donde Aina
entre otras cosas, podría buscar a su padre. No fue difícil. David Flood se había casado. Tenía 4 niños, pero su segunda esposa también había fallecido. Ese anciano era ahora un alcohólico, agnóstico, y maldecía a cualquiera que le mencionara a Dios. Luego de una emotiva reunión con sus medio hermanos y hermana, Aina quiso ver a su padre. Sus hermanos no estaban muy contentos de esa idea. Se había convertido en un hombre amargado. Tampoco ellos lo veían mucho y sobre todo odiaba a Dios. Le advirtieron: si lo ves, no le hable de cosas espirituales. Cuando escucha el nombre de Dios, estalla de furia. Aina estaba determinada a verlo. Al fin fue a su departamento. La puerta fue atendida por una señora de la limpieza. Dentro de su cuarto había botella de licor en cada repisa de la ventana. La mesa estaba cubierta de más botella y en un rincón apartado escribió ella en su biografía: un viejo pequeño y arrugado, tirado en una cama deshecha, con su cabeza contra la pared. La diabetes y un derrame cerebral lo tenía lisiado en ese cuarto desde hacía 3 años. La señora se acercó y le dijo suavemente: papá, Aina está acá. Él se dio vuelta hacia mí y tomé su mano. Papá, dije. Comenzó a llorar. Aina, dijo, nunca quise dejarte. Está bien, papá, dije mientras tomaba sus manos. Bendito Dios. Maravilloso eres tú, Señor. Hay poder en la sangre de Jesús. Aleluya. Está bien, papá, dije mientras tomaba sus manos. Dios cuidó de mí. Se puso rígido y dejó de llorar. Dios nos olvidó a todos. Escupió. Nuestra vida es tan así gracias a Él. Estuve en África todo el tiempo y solo un niño pequeño. Y luego perdí a tu madre. Papá, tengo una historia que contarte. No fuiste al África en vano. Mamá no murió en vano. El niño pequeño que ganaron para el Señor creció. Y toda la aldea hoy conoce a Jesús. Hoy, 40 años después, 40 años después, aleluya. Hay 600 personas en ese lugar que sirve al Señor porque tú escuchaste el llamado de Dios en tu vida. Ay, Dios.
David Flot se dio vuelta despacio hasta que sus ojos vieron los míos, ojos de esperanza, deseando que lo que yo decía fuera verdad, deseando que la agitación de su vida se redimiera de algún modo. Papá, es una buena historia. Tenemos un Dios grande. Las lágrimas devolvieron y comenzó a hablar. Al fin de esa tarde, la bondad de Dios lo había traído al arrepentimiento y al perdón y a la restauración de la comunión. Aína y su esposo al fin volvieron a América. Una poca semana después, David Flot partió a la tierra celestial, a la patria celestial. Luego le contarían a Ina que en las últimas horas de su vida, delirando, hablaba en Swahili. Déjeme darle un apéndice a esta historia. Pasaron los años y Aina y su esposo fueron a una conferencia evangelística, esta vez en Londres. Varios líderes de diferentes denominaciones y asociaciones de iglesia de África fueron a dar sus reportes. Uno de ellos era de Zaire, superintendente de la Asociación de Iglesias Nacionales de ese país. Representaba 100,000 creyentes bautizados. Habló elocuentemente sobre la difusión del Evangelio en su país. Dijo, tenemos 32 estaciones misioneras, un hospital de 120 camas, varias escuelas cristianas, y nuestra iglesia tiene hoy 100,000 cristianos bautizados. Luego Aina corrió hacia ese hombre y le hizo algunas preguntas. Una en particular le dejó leer lo que ella misma dijo. Señor, ¿conoció usted a una joven pareja misionera llamado David y Sue Flot? Ellos estaban en una estación misionera y lo único que sé es que estaban en la cima de una montaña. Sí, madame, contestó el hombre. Yo solía venderle pollos y huevos. Fue Sue Flot la que me guió a Cristo. ¿Quién es usted? Yo soy la hija de Sue Flot. Yo nací en esa montaña. Las lágrimas rodearon por las mejillas de ese hombre. Me abrazó y en su estilo africano me sostuvo y comenzó a bailar sollozadamente desde lo más profundo de su alma. Muchas veces me pregunté, decía llorando, ¿qué le sucedió a esa pequeña niña cuya madre murió por nosotros? Me dijo, debe volver a su lugar de nacimiento. Tu madre es la persona más famosa de nuestra iglesia. Ella cedió luego de meses de planeamiento. Aima y su esposo hicieron el largo viaje de vuelta a ese lugar tan especial. De hecho, llegaron al lugar donde su padre le dio en adopción a los Erickson. En este lugar ella había vivido y jugado en el barro con sus amigos africanos, aprendiendo la lengua Swahili.
Visitó la tumba de sus padres adoptivos. Llegar a la aldea fue tan difícil como lo fue para sus padres, pero esta vez habían cientos de personas esperándole en medio de un arco de flores. Ahí describe: el pastor de la aldea me guió a la cima del monte, donde la gente siguiéndonos. En la cima había un lugar llano bajo un bosquecillo de árboles. El pastor señaló con el dedo y dijo: este es el lugar donde tus padres hicieron la choza donde naciste. Luego volteó y señaló sin decir palabra a una tumba rodeada de cemento, una palmera cerca y debajo todo el valle, una cruz blanca que rezaba Suea Flo, 1896-1923. Ahí me escribe: y ahora conozco la cosecha de la semilla que ella sembró. El pastor abrió su Biblia, rodeado de cientos de creyentes, y leyó una simple línea de los Salmos 126, verso 5. Lo que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. David y Suea Flor. Dios sabe lo que es llorar. Dios sabe lo que significa sufrir pérdidas. Dios sabe lo que significa sembrar semillas que parecen que no darán fruto. Pero Dios sabe el fin. Él sabe el fin de la historia, que la lágrima de dolor y la pérdida y la frustración y el dolor y la pena pronto serán borradas, reemplazadas por un gozo indescriptible. Siempre he dicho que el poder del Señor no cambia porque Él es todopoderoso. Pero su estrategia para obrar y para tratar con nosotros son indescriptibles. Él usa lo que sea. Esta historia tocó tan profundo mi corazón porque fue como el mismo Señor hablando. Llega un momento en nuestra vida donde le decimos al Señor: yo no dejaría de amarte, pero simplemente nos sentimos como cansados para continuar. Y quisiéramos como simplemente quedarnos tranquilos y no hacer más nada. Sí. Y nos preguntamos: ¿vale la pena ser fiel? ¿Vale la pena tanto dolor? ¿Vale la pena todo esto? Y claro que sí, vale la pena. Sí. Y hay cosas que no le entendemos. Cosas que son desgarradoramente dolorosas. Sí. Y sentimos que la carga, la cruz se hace pesada muchas veces. Y caminamos y obedecemos a ciegas. Y te das cuenta que está ahí. Está ahí. Está ahí para Dios, por Él y para Él, sí.
Y simplemente llegó un momento donde le dice al Señor, no más, Señor, no más. Si así es, no quiero ser de bendición para otros. No más. Y tú le abres el corazón. Sí, sí. Yo soy un libro abierto delante de mi Dios. Es mi mejor, mi mejor, mi mejor, mi mejor amigo. Y la noche anterior le había abierto una vez más mi corazón. Sí. Le hablé de tantas cosas, sobre todo de tanta injusticia, de tanto dolor, Sí, sí. Y por la mañana, sin buscar esta historia, al entrar a mi página, sentí, Sandy, eso es para ti, Lelo. Y me partió, me partió, me partió. Porque lo que me estaba diciendo a través de testimonio, que muchas veces sucederán cosas en nuestra vida que no las vamos a entender, pero que son propósitos, y que vamos a ir llevando la palabra y vamos a ir sembrando con lágrimas, pero llegará el tiempo en que cosecharemos con alegría. Que Él usa nuestra vida como canal para glorificarse. Usa nuestra vida como canal y testimonio para que otros sean alcanzados, sean levantados. Sí. El Señor traía a mi mente, a mi corazón, sí, la pérdida de muchas cosas que fueron necesarias. Y aunque me partieron el alma, Él la permitió porque precisamente esas son las que Él ha usado para que otras personas sean alcanzadas, para que otros sean levantados, para que otros sean restaurados. Y como testimonio, recibo tanto testimonio. Oh, sí. Pero que llega un momento que uno se pregunta si habrá valido la pena. Y él viene, hace como un día hizo con Jeremías, que lo animó, o como Elías. Hay cosas que nunca vamos a entender hasta que el artista no haya terminado la obra. Y que otros no lo van a entender. Te van a juzgar. Van a acabar contigo. Pero lo importante es que tú sepas que está en el camino correcto. Que está haciendo lo correcto. Y que por más triste, por más dura que sean las cosas, aunque no entienda nada, hay un refugio en el cual puede ir todas las veces que sean necesarias. Él es fiel. Él es bueno. Y quizás tú pienses que Él no está mirando tu situación, que quizás no le importe tu dolor. Así pensó David Flor. Mira todo lo que vivió ese hombre.
Su misión pareció ser un fracaso. Pasaron tantos años, 25 años. Él nunca se imaginó que su sufrimiento, que esas pérdidas fueron como esa semilla que fue enterrada en tierra fértil, pero que a su tiempo daría su fruto. Que no fue en vano la muerte de su esposa. Fue necesario. Que no fue en vano el tiempo que le dedicó a ese niño. Que no fue en vano la muerte de esos misioneros que adoptaron a su hija y que tuvieron que morir para ella ser adoptada por otra familia que iba a ser el canal que la llevaría a Estados Unidos. Que no fue casualidad que esa revista llegara a su buzón después de tantos años con esa historia de la cual ella era protagonista. Él nos sorprende cuando menos los esperamos. Sí. Lo que no entiendes hoy lo entenderá después. Oh, sí. Que lloramos aquí, pero un día nuestras lágrimas serán enjuzgadas. Que ser fiel cuesta, pero que vale la pena. Que no es que somos tontos o estúpidos. Es que simplemente somos peregrinos y extranjeros de esta tierra. Que ya no nos pertenecemos, sino que tenemos dueño. Y que vale la pena sufrir por él. En situaciones difíciles el enemigo se aprovecha así. Y su propósito es sacarte del camino. Provocar que tu fe se vaya al suelo. Y que te quede ahí. Pero esté donde esté, no deje de clamar. No deje de clamar, no deje de orar y sobre todo, no deje de amar a Dios. Porque Él es fiel. Aunque ese señor David Flo no quería saber más de Dios, estaba tan herido, estaba tan enojado. Dios nunca se olvidó de él y no le permitió morir sin ver fruto de todo lo vivido. Yo recuerdo una ocasión cuando el Señor se llevaba a mi hijo Samuel, que el Espíritu Santo me decía: Sandy, el Señor te dijo que Él iba a ser de bendición, pero no te dijo cuánto tiempo iba a vivir. Su tiempo en la tierra iba a ser corto, sería corto, pero sería de bendición. Y eso muchas veces pasa en nuestras vidas. Hay cosas que no entendemos,
Pero a la larga, Dios hace que obre para bien. Hay cosas que quizás tú vas a sembrar y quizás tú no la veas, pero sí la vean tu generación, tus hijos. Mientras tanto, el enemigo hará todo lo posible por hacerte dudar de tu Dios. Pero sabe, no importa lo que él haga. Si tiene que llorar, llora. Si tiene que reír, ríe. Pero que nada ni nadie nos aparte del amor del Señor, que en Cristo Jesús. Porque por Él y para Él vale la pena continuar. Que podamos decir como el apóstol Pablo: ¿quién nos separará del amor del Señor? Si te cae, levántate. Y si no puedes levantarte, aunque sea arrástrate, pero sigue. Sigue en la meta, sigue en el camino. Sigue. Y cuando no sepa qué hacer en algo que se presente, ve a la presencia. Es cierto que no siempre tendrá una respuesta inmediata, pero por experiencia propia te aseguro que te sentirás mejor. Sentirás la carga más liviana. Créeme, es el mejor lugar para pasar cualquier tormenta que venga a nuestras vidas. Y como dice esta alabanza, no deje de luchar.